vamos a arrancar este segmento, que el título de la charla es Salir del agujero interior. Les digo en serio, lo dice mi cronograma. Bueno, y vamos a charlar un poquito de lo que significa ser un autor en parte del colectivo LGTBIQ, etc. Así que, bueno, vamos a arrancar. Yo voy a tirarles una pregunta y ustedes, si quieren irse por las ramas, no hay ningún problema. Total, tenemos una hora. Quería saber cómo piensan las ventajas y las desventajas de visibilizarse como historietistas disidentes y de organizarse como historietistas disidentes. Es muy complicado. Para mí, digamos, yo hago historietas hace como 10 años y hace 5 o 6 que empecé a circular por los espacios de historietas, los eventos. Me parece quizás el camino quizás diferente a muchas personas que conozco, porque quizás empezaron a trabajar de otra forma o de la ilustración o de la historieta trabajando con otra gente, y yo en un principio me mandé a hacer historietas de torta, en fin, no hay otra cosa, y me parece que si bien es lo único que tengo ganas de hacer en mi trabajo personal, como que en un principio cuando no me conocía a nadie quizás era complicado porque que la gente se acerque, porque es como, bueno, es algo de tortas, no lo puedo leer, ese pensamiento, y creo que fue después de esos 5 años como que empezó a haber otra apertura y se acercó otra gente a leer, pero me parece que es algo que cuesta presentarse como tal cosa, como lesbiana que hace historietas, porque todavía existe como cierto prejuicio, que se va abriendo igual. Como siempre que hablamos por ahí del tema de los eventos, desde las organizaciones nunca hay ningún problema, siempre el espacio va a estar. El tema es la relación con el público. En un principio me pasaba que quizás no se acercaban, o tenías a un chabón que se paraba y te miraba con el culo enfrente, o el que tenías al lado comentaba boludeces, más si te venía a ver más gente que a él, te venía alguna forrada encima hablando bajito, entre comillas, y cosas por el estilo, pero en general de la gente que está en el ambiente nunca hubo un problema. Y también creo que aparte de eso, porque es como que ¿estás ahí? ¿Estás viendo lo que digo? Bueno, pues díganlo ustedes, si no yo voy a seguir hablando. Agustina Casot. Me parece que la historieta, por mucho tiempo, quizás lo que más llega a todo el público, tiene contenido misógino, homofóbico, capacitista. Entonces, yo creo que a mí me pasó que yo consumí un montón de cosas y la dejé de consumir por ese motivo, que hay un público que está quizás, a menos que sea muy nerd o qué sé yo, está como alejado, porque sabemos que la lectura de historietas no es algo masivo, y encima, si es algo que te rechaza, más te vas a alejar todavía. Entonces te encontrás con gente que se sorprende de que haya algo que pueda estar destinado para ellos. Y si bien yo creo que las historietas LGBT, más allá de que todavía queda un prejuicio, son historietas como cualquier cosa que la puede leer todo el mundo, porque si uno puede leer o qué sé yo, mirar una película de romántica con Adam Sandler, de una comedia,
puede leer una historieta, porque yo no me derrito, ni me muero, ni, no sé, me enfermo por mirar esa película, pasa lo mismo al revés. Bueno, sí, el ejemplo no es el mejor. Entonces es como que también es encontrar ese público que quizás está bastante relegado. Ya digo, bueno, dije la palabra nerd, pero digo, que uno que se maneja en ambientes geek siempre está como buscando, siempre hay gente que está buscando contenido ese donde encontrar lo que le interesa, pero fuera de ese público específico. Te encontrás con gente que sigue sorprendiendo de que hay algo que está hecho por y para personas LGBT. Entonces es como, parece que hay como una mini doble complicación, que no sé si es tan grande, pero como que eso, lidiar con no sé, no sé si el otro, no me gusta decirle otro, es como la otredad, y encontrar a la gente que está a la que es igual a una y que llega a leerlo, acá está lo que yo quería leer, y encima decir, ah, qué buena historieta, sí, eso. Ya está, como que creo que abarca básicamente lo que nos pasa a varios. Es eso. Y sí, porque bueno, por algo somos amigos también. Entonces básicamente creo que también lo que nos estuvo pasando en los últimos 2-3 años es que nos empezamos a hacer amigos entre los autores vinculados a la disidencia, y eso también creo que si bien cada uno hace su obra y no es que está tipo, no hay una asamblea de disidentes donde nos juntamos, estas son las obras que vamos a presentar para dominar el mundo, dominar la disidencia y destruir a los paquis. Básicamente sí nos pasa que nos charlamos mutuamente lo que estamos haciendo y lo vamos compartiendo aún antes que se publique o antes que salga. Entonces eso creo que ha hecho también que se genere una energía de tracción y acción mucho más amable. Por lo menos yo lo siento así. Yo siempre fui ilustrador, desde hace años, pero historietista es algo nuevo para mí, si bien hace 20.000 años saqué un libro y siempre encaré desde la temática, por lo menos de la diversidad sexual. Después empecé a involucrarme con identidades y otras cosas. Pero nada, eso, creo que es la necesidad que uno tiene de poder leer, o que otros se puedan leer en la obra de uno lo que uno no encontraba en su momento en la obra existente, o representaciones espantosas que a uno lo hacían sentir aún más triste con respecto a cómo estaba viviendo su realidad, por soledad o por lo que sea. Y también porque a veces está bueno, si bien yo sí creo que, yo sostengo que en las materias de ficción, si uno encara ciertas temáticas o ciertas personas o ciertos temas con empatía y informándose, se pueden encarar aún cuando uno no encarna eso. Sí me cansé de leer basura vinculada a otras diversidades que yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué siempre el personaje gay se muere? Y eso en el cine lo tuve que ver toda mi vida. Entonces, en la historieta, los personajes gays, la verdad que, salvo en los últimos 10 años, tengo 40 años, con lo cual tengo 30 años de historieta fácil. Entonces, 10 años para mí no es mucho tiempo en realidad. Y realmente lo que leía no me gustaba mucho, lo leía de una manera en la cual no me contaban lo que yo quería leer, y no es porque tienen que hablarme a mí, pero evidentemente sí le tienen que hablar a un montón de voces que no están siendo escuchadas en un poco. Entonces es un poco eso, como tratar de tener visiones diferentes y sentirse cómodo leyendo y encontrándose en las páginas de una historieta. Y para mí, ya le pasó a Julia, lo que a mí me jode mucho de la historieta es que durante años leer historieta fue objeto de burla. Cuando uno era chico, por lo menos cuando yo era chico, leer historietas era algo que no hacía casi nadie, siendo que fuimos un público marginado históricamente, y la historieta siento que es la que más atrasa muchas veces sobre contenidos contra, por ejemplo, el cine. Y eso me parece muy raro también,
por qué le cuesta tanto a la historieta a veces dar giros. Obviamente que ya en el panorama general ya está habiendo giros re importantes, pero la masividad yo siento que sigue teniendo, y en Argentina puntualmente yo siento que todavía siguen habiendo cánones muy retrogrados con respecto a contenidos de historieta. Yo creo que lo que dijeron coincide con todo. No sé si tengo mucho más para aportar. No sé, me parece que coincido con lo que dijeron. Bueno, entonces arrancamos por allá. Precisamente estuviste hablando un poco de eso en la charla anterior, cómo incidió, digamos, en que vos decidieras autoeditarte. Esto de ser precisamente visible, digamos, o sea, contra ese canon del que hablabas hoy, que hay que derribarlo, obviamente eso tiene que haber influido y bueno, quería saber un poco de eso, ¿no? De la idea de la autoedición. Yo elegí el camino de la autoedición porque... Gracias. Elegí... voy a estar un poco dispersa porque no puedo parar de escuchar esto, perdón. Pero no puedo parar. Perdón. Elegí el camino de la autoedición en un principio porque pude, porque también me parece que es interesante hablar de la autoedición como posibilidad, porque hay muchas personas que tal vez quieren autoeditarse y no tienen ya sea el capital económico para poder hacerlo o el tiempo para poder sentarse a producir obras. Entonces como que también quiero, decir que es muy difícil autoeditarse, que es un camino que está bueno porque te permite un montón de cosas, pero tampoco quiero caer en el discurso de que todos podemos autoeditarnos, porque no es así, porque es re difícil. Pero para las personas que sí podemos hacerlo, me parece un camino que es muy interesante porque justamente, como hablaban en la charla anterior, siempre hay un canon, siempre hay algo que está en el centro, que es autorizado, por así decirlo, como el contenido autorizado, es lo que debería ser la historieta, lo que deberíamos leer, y después alrededor hay un montón de otras cosas que están pasando. Y que ese canon es lo que me hizo empezar a querer hacer otras cosas. Perdón, no puedo dejar de escuchar lo que está pasando atrás. Por favor. Como que quiero ponerle seriedad a lo que estoy diciendo, pero me invitan a bailar todo el tiempo. Perdón. Estoy dando lo mejor de mí. Bueno, eso. ¿Qué era la pregunta? ¿Cómo había influido, digamos, la decisión de autoeditarse? Bueno, yo no me autoedito, no voy a dejar el micrófono ahí. A mí lo que me pasó con la autoedición es que nada, yo creo que si no me lo autoeditaba no estaría editada. Ya tengo 3 libros. No, me ofrecieron hacer una revistita y ya tenía un libro armado. No, bueno, ya el tercero. Sí, después de hacer 3 Digo, no, bueno. Están laburando 25 años en historieta, ¿no? Sí. Además de hacer el festival Vamos las Pibas, es como que está piola, como también eso de si no te lo dan, a salir a hacerlo, porque como que es como re fácil sentarnos y empezar a bardear y no poder hacer nada, y está piola como ir y hacer, y mirá, tenemos un festival que llamamos Las Pibas, que marca un calendario en las editoriales, y que están todos los editores ahí tratando como de meter su material. No, perdón, pero porque yo me re enojeaba cuando me pasaba eso, porque decía, claro, ahora que se sienten seguros de poder publicarlo porque se dieron cuenta que Las Brujas le está gustando a todo el mundo, salen todos a buscarla para editar, no se van a editar a otra gente. Sí, bueno, pero es una realidad que más fuera de nosotros
quizás yo antes conocí a otra gente, porque también estaba eso, creo que nos empezamos a juntar y antes había como esa cosa, lo que es otra diferencia, bueno, con las mujeres también, o lo que es disidencia, como no puede haber mucha gente y como no te hables, porque tiene que haber uno solo y a ver quién llega a estar ahí arriba porque no hay espacio para todos. Entonces había como todo muy fraccionado. Y a mí me pasaba que yo iba a las ferias y había pibas que conocías y después le preguntaban, o estando, de que comenten qué autoras hay y a mí no me nombraban. Y yo hice el festival y empecé a nombrar todo el mundo. Porque bueno, estaba bien, pero son esas cosas que pasan en todos los ambientes. Pues yo existía, pero bueno, nadie, yo estaba ahí, no me iban a decir nada. Y bueno, elegí la autoedición porque si no, no hubiera estado editada en un principio. Y nada, igual se me acercaron, pero medio con miedo, ¿viste? Ay, y sí, bueno, ya lo tengo terminado el libro, otra vez será, pero como, y es como, no, porque también está esa cosa como, te autoeditas porque, y nosotros aparte encima, siempre gediendo con la autoedición y todo, y dicen, pero vos no querés un editor, o qué sé yo, y yo digo, si viene alguien con una propuesta copada, es probable que le diga que sí, pero, y empezás de pensar como, vos estás ahí, estás acá, no te encontré todo, no sé, pensarán que me van a pasar un contrato y le voy a cumplir la cara. Que no es así, que es una necesidad. Yo me empecé, ahora me encanta hacerlo, pero lo hice porque sabía que había hecho un libro Diverses, que no es un monográfico, más como una novela gráfica que dicen, y que eso yo quería que estuviera en papel y ya, entonces lo tenía que hacer yo porque lo iba a presentar y no sé qué se iba a editar, tratar 8.000 años. Y nada, y eso también abrió mucho. Yo creo que más allá de las editoriales, no sé qué sea su forma de pensar, pero creo que cada uno tiene su curaduría. Me parece muchas veces que se ven cosas de publicaciones o cosas que que a mí sentir falta mucho ver qué quiere el público hay que para vender, porque después te cruzas con mucha gente llorando porque dice vender historietas es hacer amor a la patria, y yo me audito unos libritos y funcionan, entonces es como también quizás es desconocimiento de las cosas, no es que sea porque qué sé yo, y no sé ya qué iba a decir, pero estamos y nada, yo no sé si hay algún autor acá, pero yo sí se me bajé con el tema de la autoedición. También, bueno, más temprano se estuvo hablando sobre la cosa de que se le da el renombre al libro o lo que sea, y quizás uno cuando ve un libro de historietas espera, dice, bueno, no lo voy a poder hacer, es muy largo, aburrido y hay que informarse mucho antes de hacerlo para aprender a hacer bien las cosas, pero qué sé yo, los costos subieron y yo, que es mi primer libro, elegí un papel que salía mucho más caro. Y después entré a aprender y aprendí que quizás este libro en blanco y negro podía ser con otro papel, que podía en este momento imprimirlo. Y porque yo creo que lo más difícil es juntar la plata y pensar que uno se está autoeditando, que no tiene por qué hacer lo que ve en todos lados, que se pueden lograr un montón de cosas muy copadas y sin necesidad de que sea caro y para poder llegar al público. No sé, hay una publicación de, bueno, Macarena García Cuerva, que no está acá porque se autoedita ella, y es una publicación que está muy buena y que está hecha artesanalmente y puede estar en un costo razonable para que llegue al público. Entonces, quizás
lo que yo digo, no sé, como que se puede plantear un montón de otras cosas que quizás trabajando con una editorial o lo que sea, no se puede hacer, y teniendo a cargo lo que estás haciendo, puedes elegirlo, hacer lo que quieras. En mi caso, igual lo que me gusta autoeditarme es que está bien, yo el dibujo, no el papel porque no sé, porque si no también hay papel porque soy así, pero vos llevo los libros y todo, entonces quizás tengo otra libertad en el precio, lo que sea, que es lo que quizás me interesa en este momento, es llegar a más gente, más que son ricas, no sé quién hace ser rico con las historietas, pero tengo otra flexibilidad que dependiendo de otra persona. Pero que igual gustos son gustos también, y también hay que ver lo que puede hacer uno. Y nada, no sé. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, la próxima pregunta, en realidad van a tener que hablar un poquito de sus obras. Quería saber cómo piensan a sus narradores. Ojo, dije narradores, no personajes. Sí, narradita. ¿En qué sentido narradores? Perdón, estoy perdido con la pregunta. ¿Quién tiene el punto de vista en los potenciales? En realidad, a veces creo que las potenciales, creo que el punto de vista lo tengo yo al principio, y de repente a medida que pues así tiene que ver con cómo se gestó la obra. Potenciales se fue gestando semana a semana a una página y se hacía en tiempo real, o sea, yo lo iba haciendo en tiempo real a todo nivel, o sea, entonces fue creciendo el libro digitalmente en el tiempo que yo iba creciendo también como autor. Y lo que empezó siendo algo que empezaba hablando muy desde mi voz, a medida que fui avanzando el libro, y más con las cosas que siguieron después, empezaron a cobrar vida la voz propia de los personajes y la perspectiva de cada uno de cómo encaraba lo que iba ocurriendo. Entonces al principio yo me veo mucho a mí narrando la historia como una voz en off mirando, y después a medida que va avanzando la historia yo ya no me veo. Al principio teníamos unas charlas con un amigo que le daba mucha impresión que yo hablaba en primera persona del personaje, y después me pasó que al año y medio en la misma conversación me dijo: ¿te diste cuenta que yo no hablo más en primera persona? Y más vale que no puedo seguir hablando, ya no me siento ese personaje ni a palos. Entonces también tiene que ver con qué momento encapsula de tu vida aquellos elementos que toman el personaje en el momento que se hace la historia. Y como uno va cambiando también, el personaje quedó atrapado en el espacio-tiempo de la narrativa de ese momento. Entonces yo ya no me siento ubicado como narrador dentro de la historia de esa, porque no. Y en las nuevas cosas que estoy haciendo, el narrador es más la perspectiva de los personajes que están ahí, que generalmente no tienen que ver ni con mi género. Entonces trato de... son voces diferentes, o sea, muy distintas. En mi caso me cuesta concentrarme, perdón, pido disculpas de nuevo, pero no puedo evitar. Es muy difícil, posta. En mi caso también, es un poco lo que decía Patricio, como que en Alienígena el personaje principal sería el de narradores, pero hoy lo veo y como que en un principio era yo, y hoy lo veo y no soy más yo. Y gracias. No, y en este también en este por ahora es Noah, que soy yo, y que es el personaje principal. Y eso es todo. No entiendo igual la pregunta, no entiendo bien. No. No, qué sé yo, en el primer libro que hice, Diverse, claramente es, de hecho, mi opinión, siempre yo, no sé, en Las Brujas no, hay de todo, qué sé yo, si es
mi punto de vista está dado por un personaje, no voy a decir quién es. Pero sí, no creo que va variando. No entendí bien que hay que responder. Está bien lo que dijiste, tenés razón, el punto de vista va cambiando. O sea, en algunos momentos sí, porque a veces se impone más en la bruja petiza y en otros momentos. Ahora que hay una cosa en la pregunta. Sí, me está pasando más ahora. Quien narra las historias no es la persona, no es el personaje protagonista de la historia. Que antes era más recurrente que ocurriera eso. Que quien contaba era quien vivía. Me di cuenta que ahora empecé a contar no desde la perspectiva de quien es protagonista de la historia, que antes me costaba separarme de eso. Bueno, les voy a hacer la última pregunta porque ya... si no es como que se nos va a complicar seguir. ¿Hay algún punto fuerte por el que ustedes sienten que pase su activismo? Sea o no sea la historieta. Pregunto. Punto fuerte. Sí, o sea, puede ser en el sentido desde el trabajo con el lenguaje inclusivo, claro, o el trabajo de armar un tremendísimo festival de historieta, ahí, eso es a lo que voy. Y Macri ya fue. Yo, lo del tema de trabajo inclusivo, o sea, yo al ser no binaria, me interesa que mis personajes sean no binarios. Como que es de este lado, me parece. Y como que cada libro tiene una temática diferente también. Yo tengo como un objetivo que no lo tenía consciente y me di cuenta ahora trabajando con Cannes Fomento, la otra editorial con la que voy a trabajar, es que cuando les mandé las páginas de lo que estoy haciendo ahora, una devolución que me dieron es: ah, mira, la forma en que hablan los personajes es 2 niveles más abajo del nivel de violencia o el nivel de lo visceral que pensamos que iban a ser. Y yo les dije, es que en realidad yo todo lo pienso como si fuera para todo público. Y no me di cuenta y empecé a revisionar un poco lo que hago. Y no me di cuenta que yo en realidad estoy apuntando, y eso tiene que ver con que soy docente. Quiero que mis historietas las puedan leer en un colegio, sin tener que ser frenadas por los filtros que tendrían, por ejemplo, lecturas para menores, vinculadas a ciertas problemáticas. Entonces, no me di cuenta que sin querer, en sistema, todo lo que yo estoy haciendo, salvo una sola historieta, la pienso como si fuera una serie animada que podrías verla cualquiera en la tele, pero una historieta. Y creo que tiene que ver con que mi mayor, no sé, como característica o elemento que más me identifica en mi vida, que es la actividad que más hice toda mi vida, es ser docente. Entonces me parece que tiene un valor muy importante eso. Y por eso lo vuelco mucho en la historieta sin haberme lo propuesto. Hola. Dijiste la última pregunta y vas a poner la música ahí. No sé si tengo un punto fuerte. Yo, por lo menos, no sé si estoy buscando lo que hago, la verdad. Es como que para mí empecé a hacer historietas con tortas, que después se expandió más a la temática de disidencias y transfeministas y un montón de cosas, porque no había lo que yo quería leer y eran mucho más básicas que esto. Ahora con las brujas a veces vuelvo a hacer una cosa muy básica pero en sí, cuando tengo una inquietud o de cualquier cosa, para mí surge esto. Quizás Diverses para mí era como un capricho, no lo tomé como un acto de activismo, es decir, voy a hacer entrevistas a personas LGBT para... No, yo vi que pasaba eso y me llega a mí decir, bueno, hay un montón de gente que tengo alrededor, incluso amigas y todo, y no tenemos las mismas vivencias y yo no sé qué
porque no ahondás en esas cosas en lo cotidiano, ponerte a hablar cosas muy específicas del día a día y eso. Y era una inquietud mía, y yo dije, este libro lo voy a editar y me lo voy a meter y no pasó eso. Y quizás lo que es más importante para mí, seguramente tiene un punto fuerte, pero yo no lo veo, no lo pienso. Para mí lo más importante es que sea siempre algo que realmente me interese a mí hacer. Y creo que eso es también lo que atrae al público de lo que hacemos, porque así como nosotros hacemos estas cosas, también hay cosas de temática LGBT que están más apuntadas a lo pochoclo o lo que sea, y que eso nunca apuntaría a eso. Es como que sea las cosas que a mí me inquietan, y creo que en cierto punto también tiene, sobre todo las brujas, hay como bastante crítica no hacia el afuera, sino también en ver la que está alrededor nuestro y todo lo que pasa, pero es como, no es que apunto a algo, es como, tengo una inquietud y lo planteo. Les agradezco mucho a todos por venir y por la concentración a pesar del ruido de fondo. Sí, no, está todo mal. Muchas gracias. Sacame el camión. ¿Quieren echar a Garbo o qué? ¡Ey! Sí, obvio, más vale, pero bueno. Queremos que también nos dejen a las bicicletas, en lo posible. Así que bueno, muchas gracias por venir, por estar y por responderme las preguntas. Bueno, damos por terminada la charla.